El propósito de la educación es crear un buen hombre. Aristóteles. La razón de la educación es una de las cosas que deberían ser claras en nuestras mentes antes de someter a nuestros hijos a cualquier tipo de programa educativo. La mayoría de la gente mete a sus hijos a las escuelas simplemente porque es lo usual, porque es obligatorio o porque no sabrían qué hacer con ellos si los tuvieran todo el tiempo en casa. Matricularlos en la escuela se hace casi por inercia, sin meditar siquiera en el propósito de la educación. Es aquí donde debemos preguntarnos, ¿cuál es el objetivo de la educación? De la respuesta dependen muchas de nuestras actitudes y nuestras siguientes decisiones. Podemos estar de acuerdo o no con Aristóteles de que el propósito de la educación es crear un buen hombre, pero pocos podrían poner objeción a tal meta. Al fin y al cabo, ese sería uno de los propósitos más nobles que podríamos mencionar. Pero, ¿cómo podemos definir a un buen hombre? Aunque podríamos sacar un montón de definiciones, algo en lo que en general podemos estar de acuerdo es que un buen hombre está en relación al bien que hace a sus semejantes. Dentro de esto podemos decir que un buen hombre no sería aquel que no le hace mal a nadie, sino que se debe enfatizar que es el que hace bien, alguien que escoge servir cuando tiene la ocasión y el poder para hacerlo y no usa el poder y la oportunidad para beneficiarse a costa de otros. También podríamos decir que un buen hombre no es aquel de quien se pueden aprovechar, como se podría confundir, sino más bien la bondad está relacionada con la voluntad de hacer el bien, no con la incapacidad o debilidad de una condición en la que no hay más opciones. Un buen hombre se manifiesta entonces cuando tiene la libertad y capacidad tanto de hacer bien como de no hacerlo, pero escoge voluntariamente hacer bien. Entonces, la noción de un buen hombre obviamente tiene que ir más allá de simplemente no hacer mal. La frase "no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan" no es la más acertada. La oración correcta reza: haz a los hombres lo que quieras que los hombres hagan contigo. Hay una diferencia muy marcada. Los que no le hacen mal a nadie caen en la primera declaración. Un buen hombre cae en la segunda. Un buen hombre, entonces, se distingue de aquellos que no viven para hacer el bien. ¿Cuántos realmente piensan en la educación de sus hijos en estos términos? La mayoría de los padres mandan a sus hijos a la escuela para que cuando sean grandes puedan conseguir un buen trabajo. Pero esta forma de pensar dista mucho de ver la educación como instrumento para crear calidad humana. Hemos pasado de ver la educación en relación a la formación de buenos hombres a verla simplemente como un requisito para que puedan conseguir empleos bien pagados. De hecho, se oiría raro en este tiempo que un padre dijera que está mandando a sus hijos a la escuela para que sean buenos hombres. Se le tildaría de soñador, fanático o al menos desubicado y sin expectativas claras. Se le sugeriría que tenga un poco más de visión y que tenga metas más ambiciosas. Incluso, alguien podría sugerir que para eso no se necesite ir a la escuela. Y es aquí donde se podrían empezar a aclarar algunas cosas. Primero, ¿en dónde se desarrolla la bondad? ¿En la casa o en la escuela? ¿Y qué tiene que ir primero? ¿La habilidad o la calidad humana? Las dos cosas son importantes, pero una tiene que ir primero que la otra, y esa es la calidad humana. Lo primero que se tiene que formar es un buen hombre. Ese debe ser el objetivo primario de la educación. Si se falla en eso, se fallará en lo otro. O más bien, las habilidades que se logren alcanzar no serán usadas de manera adecuada porque faltará un buen hombre que quiera usar esas capacidades para el bien. De hecho, este cambio en la forma de percibir la educación está propiciando los grandes problemas que tenemos en la actualidad. Hoy tenemos gente con grandes habilidades usando estas para otros fines que no son el bien común. Lo podríamos ilustrar con un caso hipotético. Pensemos en un químico farmacéutico que formula un medicamento contra el cáncer. Es algo que todos los seres humanos estamos esperando. Se necesitan habilidades especiales para ello, pero si tal persona no es un buen hombre, sino solo un hombre hábil, lo más probable es que ese medicamento que esté esperando todo el mundo no llegue a todos por cuestiones de codicia. Ya que sería un medicamento con mucha demanda, es fácil hacer un negocio jugoso de ello, pero para hacer eso mucho más rentable se tendría que tomar algunas medidas que quizás no beneficien a todos, sino solo a unos cuantos, seguramente a los que tengan más dinero. Pues bien, es aquí donde se necesitan buenos hombres que no sean doblegados por los intereses económicos. Para ser buenos hombres no necesariamente se tiene que pensar en ser pobre. Seguramente aquel que invente una cura contra el cáncer tendrá grandes dividendos, aunque promueva el beneficiar a todos los que lo necesiten.
El que la educación sea vista como la clave para crear buenos hombres es un enfoque totalmente diferente al de estudiar solo para poder ganar dinero. Esta perspectiva haría una gran diferencia en nuestra sociedad, porque lo que el mundo necesita primero son buenos hombres. Pero estos no se dan sin una verdadera educación que enfatice en la formación tanto de aptitudes como de actitudes. Por lo que un buen hombre sería aquel que tiene tanto el deseo de servir como la habilidad para hacerlo. Por ello, el propósito de la educación debería centrarse en crear buenos hombres.